Hola, amigos de todo el mundo. Vamos a continuar con el capítulo 5 de esta serie del juicio final. Este capítulo 5 lo he denominado el nuevo desorden mundial. Comenzamos. Recapitulando un poco sobre lo que se ha hablado desde la tierra primigenia y desde la creación hasta el megadiluvio de reseteo, vamos a ver un poquito antes de qué detonó ese megadiluvio. Ok, hablábamos de seres arcónticos que no poseen cuerpo, que logran a través de Yobat y a través de mutaciones de ADN hacerse de un pueblo. Aquí crean al Adán, pero toda esta creación es para someter a los humanos. Bien, y que la cruza entre estos seres adámicos y humanos, pues creó seres híbridos, seres que parecían humanos, pero tenían pues como la doble personalidad entre esto y esto. Y esto ya era el desorden para ellos y necesitaban hacer reseteos. Este cruce se fue fuera de control de ellos y la única solución que tenían, dado que Yobat les dice, no lo vas a lograr. Con esto se fue de control. Y con los reseteos, solo con los reseteos es la única manera que podrás alargar tus tiempos en la tierra. Pero esto está contado. Y de ahí viene el tema del por qué el juicio final. Porque los humanos tomaremos juicio de lo que está ocurriendo y nos daremos cuenta cómo es que nos han reseteado varias veces la historia, la memoria y el propio planeta. Entonces, este último mega reseteo, que no tendrá, yo creo que ni 300, 400 años aproximadamente, pocos antes de ese reseteo, se juntan la cúpula de los seres arcónticos con los seres adámicos y ya habían poblado muchas partes de la tierra. Es ahí donde en la Biblia nos dicen que se reunieron de Gog y Magog, los nórdicos, los arios, los judeicos, los tártaros, los aztlanes, los intis, los xian y demás. Entonces todos los imperios y todos los reyes se juntan junto con sus seres arcontes a debatir qué está pasando. ¿Pero qué creen? Salieron mal. Conspiran, se pelean, se traicionan e inclusive ya tenían ciertos infiltrados híbridos entre ellos y por lo tanto ahí es donde se detona la guerra. Se detona la guerra que explicamos en el capítulo 4 y empiezan entonces ellos mismos a darse unas palizas unos contra otros. Ese conflicto lo más probable que ocurrió el inicio aquí en San Petersburgo, porque ellos tenían todavía el gobierno tártaro mucho del control de toda la tierra y se empezaban a tener actitudes de beneficio a los humanos, como era todavía la energía de punto cero. La energía de punto cero, esta energía empezaba todavía, que era la primigenia, la que usábamos todos, pues empezaba otra vez a utilizar y se tenía cada vez más empatía con los humanos, cosa que a estos seres arcónticos no les gustaba, que su propio pueblo estuviera ya teniendo sentimientos y emociones tipo humanas. Y por lo tanto se hace la gran guerra, se hace lo que por ejemplo en las mitologías nórdicas se llama el Ragnarok. Si ustedes leen un poquito sobre esta mitología, el Ragnarok es como esa batalla entre dioses y demonios por el control de la tierra y al final de cuentas salen en una pelea y saben que va a haber corto tiempo y entonces quieren rápidamente implantar un orden mundial, que así lo llaman, para tener el control. Ese orden mundial lo hicieron aquí
lo implantan en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, que los que estamos viviendo en esta época sabemos que ya está muy corto el tiempo para que los Estados Unidos sigan siendo un imperio. Pero todos ellos se aliaron, los Estados Unidos, con países nórdicos, con la realeza, con la parte europea, y tratan de hundir un poquito a toda la zona rusa, africana, asiática y parte de la sudamericana, para tenerlos bajo su control, cosa que ahora mismo se empezó ya a reivindicar. Bueno, ocurre ese megadiluvio, entonces la Tierra pues pasa por una transición muy fuerte, y en esa transición muy fuerte, cuando la cosa empezó a tener, hablando un poquito más, perdón, de esta transición, pues fueron días de fuego, días de volcanes, terremotos, mucha de la materia orgánica ya explicamos en el capítulo 4 cómo fue que pirolizó, se encapsuló en la Tierra, y de ahí viene lo que llaman hoy que es el petróleo. Dicen algunas historias que esto duró 2 años, la Tierra sin luz, por toda la cantidad de fuego que hubo. Después hubo obviamente pues los megatsunamis y una serie de terremotos y demás. También es importante mencionar que se generó una especie de glaciación. La glaciación fue porque las orbes que dispararon sobre la Tierra son de hielo, y para generar demasiada cantidad de masa en la forma como la dispararon, pues tuvieron que requerir energía de la Tierra, y al requerir energía de la Tierra fue como se generaron muchas partes congeladas, como puede ser el disco sur y la parte central de la Tierra. De ahí también que todo esto hace este mega reseteo, empieza la Tierra a estar de cabeza, y después viene otra vez la tranquilidad, la calma. Algo parecido como en la Biblia, cuando dicen que Noé se esperó a que todo aquello se tranquilizara, y después de estar navegando por la tierra, llegaron a un monte, bajan y se ven. Aquí en realidad muchos de estos seres se encontraban orbitando la Tierra en sus naves. No todos tenían un arca flotante. Muchos de ellos se la pasaron desde el espacio viendo todo lo que ocurría mientras aquellos se tranquilizaban. Las almas de los humanos que murieron durante todo este cataclismo fueron tomados a las partes kármicas, donde están las almas atrapadas para volver a ser resembradas en la tierra, con la idea arcóntica de que un Dios te está juzgando por tus actos y que vas a volver a vivir en la tierra, etc. Sin el libre albedrío. Entonces aquí es donde empiezan otra vez ese reseteo. Entonces ahora la idea que hacen de esta nueva tierra reseteada, según ellos, es el nuevo orden mundial. El que ustedes ven, por ejemplo, en el billete de dólar, si lo esparcen por ahí, dice el nuevo orden mundial. Bueno, pero también otra cosa interesante es que muchos edificios quedaron, pues de los megaedificios todavía anteriores a este diluvio, quedaron bien. Casas, algunas de ellas, muchas de estas construcciones estaban de pie, y entonces cuestiones piramidales, templos, etcétera, pues lo que hacen es implantan otra vez, como ya lo hicieron anteriormente, población, pero que esta población no recordaba nada de cómo hacer la arquitectura original, la primigenia. Olvidan muchas otras cosas, y esto lo empiezan a resembrar por niños, empiezan a tener todo esto, pero al no tener un sustento biológico como es la alimentación y demás, se supone que seres del espacio bajan y les ayudan. Pero les ayudan ¿para qué? Para cultivar, aparentemente. Pero los cultivos que les dieron fueron semillas de maíz, trigo, sorgo, cebada, soya, entre otros más. Pero sin embargo, son los principales alimentos que al día de hoy han creado intolerancia, los celíacos,
La soya ha creado más enfermedades que beneficios, aunque nos han hecho creer lo contrario, y se crean alteraciones al ADN y siguen las enfermedades. Por no mencionar toda la cantidad de enfermedades que hubo aquí sobre la Tierra. Muchos de estos humanos tratan de recordar lo que ha ocurrido, pero es tanta la ionización del planeta que no pueden todavía acordarse de ellos. Y entonces es ahí donde empieza a haber una serie de problemas en este nuevo desorden mundial. Se empiezan a crear, por ejemplo, muchas culturas, religiones y muchos otros tipos de cosas. Pero me llama mucho la atención una de las formas que han implantado aquí en los humanos, porque nosotros teníamos códigos. Los códigos que en forma primigenia le dábamos a la máquina Yobat, lo voy a poner aquí, pues hasta esos códigos pues fueron arrancados de la humanidad para que no recordemos cómo dar instrucciones a esta máquina y que siga siendo una máquina a nuestro servicio. Y estos códigos empecé a checar también, por ejemplo, en la Cábala. La Cábala pone los 72 nombres de Dios y te quedas, caray, a ver, ¿cómo que 72 nombres? Y que los tienes que usar para diferentes cosas y que si tú pronuncias, eso lo implementaron en varias sociedades, que si tú pronunciabas un cierto nombre y tenías que imaginarte que rompía una capa energética de no sé qué y que después tenías que imaginarte dentro de una estrella de David a ti o a lo que tú desearas. ¿No será acaso que nos están entonces manipulando los códigos que nosotros ya teníamos para darle instrucciones a esto? ¿O qué están haciendo al día de hoy con este desorden? Se supone que todos estos seres que bajaron a ayudar también a los humanos, pues venían con buenas intenciones, pero en realidad, desde mi punto de vista, cumplían órdenes en la Gran Pirámide de estos seres arcónticos que nos están viendo desde la parte de la ionosfera. Entonces, yo creo que también todo este antiguo orden mundial que se les fue de control, este mega reseteo, este nuevo implante, el crear una nación aparentemente poderosa que se siente la salvadora de toda la humanidad como fue los Estados Unidos, en realidad, si te pones a pensar detrás de todos los gobiernos del mundo, al día de hoy hay algo que hasta en internet lo definen como el Estado profundo. Se está cada vez encontrando que detrás de los gobiernos, de las industrias poderosas y de muchas cosas de control de este mundo, hay otros seres detrás de cámara que no se sabe sus nombres exactamente, pero sí están figurando en muchos lados. Personalmente tengo testimonios de gente que me ha contactado y hemos tenido conversaciones telefónicas, cómo es que a través de personas que se casaron con ciertos seres poderosos, pues arriba de esos seres poderosos reciben instrucciones de un estado profundo. Y estoy hablando del control más arriba que la propia policía, que una especie de Donald Trump, entre otros más. Bueno, otra cosa interesante que se está ocurriendo en este nuevo desorden mundial es que están apareciendo cosas de la civilización anterior. Si tú le das en internet, por ejemplo, los OPAR, el OPAR es un objeto que no pertenece a su civilización y están encontrando grandes cantidades de OPARs por todo el mundo. ¿Y qué crees que ocurre? Si tú lo publicas, un OPAR real, encontrado a veces hasta en tu propio jardín o en algún terreno, en pocas horas puede llegar gente por órdenes del estado profundo y te desaparecen todo ello. Otra cosa interesante, unos trabajadores están en internet, encuentran una roca muy grande, aparentemente de una formación geológica de muchas eras, y al romper esa roca
Adentro venía una tortuga que se encontraba en estado de hibernación y estaba viva. La tortuga, al liberarla de esa roca, a los pocos días muere el animalito. Y no fue otra cosa más que atrapar a todas esas vegetaciones y animales por toda la revoltura que le hicieron a la tierra, pues al día de hoy están saliendo ciudades que hubo aquí en el Amazonas, ciudades enteras que hubo en la zona sur de México, están apareciendo cosas que la historia oficial, la que nos implantaron, no pertenece al día de hoy. También hay muchos continentes que están bajo el agua, se están encontrando todo este tipo de cosas y también se está llegando a la conclusión de que muchos de los seres humanos que estamos por toda la Tierra, curiosamente no recordamos más allá del tatara abuelo. Quiere decir que en 400 años atrás no sabemos muy bien de dónde venimos y los que sí saben muy bien de dónde vienen, de dónde pertenecen, son solamente seres de cierto nivel de realeza, donde hay parentescos, según ellos, muy fuertes. Una cosa que me llamó la atención es que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene línea sanguínea con la reina de Inglaterra. Entonces dices tú, ¿cómo va a ser posible? Y resulta que sí, que tienen cierta consanguinidad. Bueno, esta consanguinidad, donde entre ellos se están rastreando y se están dando todavía ciertos linajes de poder, pues están todos ellos preocupados por mantener todavía sus grupos en castas, en grupos de linajes. Pero también dentro de los humanos, como tú o como yo, de a pie, ocurre lo siguiente. Ellos necesitan saber en tu ADN y en tu grupo sanguíneo si traes un poco de cruza de ellos, para poder estar manipulando a las personas, y también les preocupa que tu ADN pudiera estar encendido, parecido a lo que pasó en el año 0, en la época que dijimos que era de Jesús. Entonces, como les preocupa todo esto, pues ¿qué creen que hacen al día de hoy? Estos mismos seres se dedican a tener la abducción, puede ser física, o la abducción astral, que vienen en tus sueños y se meten en ti para poder saber quién eres, cómo estás y en qué nivel de despertar estás, por un lado, o si tienes cruza de tipo adámica. De ahí que me han compartido testimonios, sobre todo de mujeres, cómo es que a través del sueño las atrapan, las llevan a otros lados y las abducen. Bueno, otro punto también muy interesante que está ocurriendo en este desorden mundial, y así lo voy a llamar, es lo siguiente. El robo de niños y niñas. Y algo que me llamó mucho la atención fue el famoso Urus Daur. Urus Daur. ¿Por qué hay tanta desaparición de niños y niñas de repente de toda la civilización y donde te muevas? Yo los invito a que busquen el índice de niños diarios y niñas que se pierden en el mundo. Pero también vean lo siguiente. En el Urus Daur es lo siguiente. Gente de la realeza, gente de alto poder que ya quieren repetir sus fechorías aquí en la tierra. Vamos a poner aquí, vamos a hablar de un rey que ya por su cuerpo y por su mala genética que traen un montón de defectos. Buscan un cuerpo de una criatura entre 5 y 11 años de edad, porque es un rango que sí les beneficia, aunque pudiera ser más grande en edades. ¿En qué consiste este Urus Daur? Bueno, ya comentamos que este cuerpo, que tiene una entidad arcóntica, dentro, entonces esta entidad arcóntica quiere repetir experiencia en un cuerpo, van, roban niños o niñas de diferentes
edades, preferentemente para ellos entre 5 a 10 años por ahí, y le generan un estado de tortura durante varios días. Esto me lo mencionaron en Egipto a través de gente del pueblo, que consistía en esto y que posteriormente sacaban por medio de tortura el espíritu del niño o de la niña y el alma. Esto quedaba atrapado en unas cajitas que hasta nos describieron cuál era, y el cuerpo quedaba disponible de manera que le daban muerte controlada al rey o a la reina, y esto pasaba ahora a este cuerpo. Y ahora tenían un nuevo cuerpo, joven, totalmente disponible para continuar en esta dimensión. Y de ahí los mismos han estado repitiendo y repitiendo por varias generaciones. Vean lo que se está viendo en películas dentro de Netflix y otras series, pues es esto, ¿no? Que son los mismos y están siempre repitiendo experiencias aquí en la Tierra. Otra cosa que implementaron por toda la Tierra, estos seres y sus modus operandi, pues fue la religión, la política, la forma de negocios, la forma de la ciencia oficial. Si ustedes analizan los principales científicos, filósofos, creadores de ciencia y demás, todos pertenecían siempre a un grupo secreto, a una sociedad de control, etcétera, etcétera. Implementan el dinero, implementan un mundo material y la competencia. ¿Se han fijado esa serie de Juegos del Hambre y la igualdad que están haciendo o algo parecido con nuestros estudiantes para que tengan que ir a una universidad, ganarse un cargo y de ese cargo poder estar posteriormente como gente culta aparentemente y poder tener derecho a un trabajo? ¿No les parece muy raro que tengamos que hacer eso por nuestros hijos y que nos han implementado también todo esto? Hay también una serie de descontroles en la Tierra, de este desorden mundial, mejor dicho, donde lo vuelven súper materialista y también empiezan a hacer desequilibrios en todo el mundo a través de la implementación de la supuesta democracia, que está disfrazada y está controlada por ellos para tener el control absoluto de los mercados, de las finanzas y demás. Solo como ejemplo les pongo por ahí esta cadena comercial de nombre Walmart. Vean que su nombre significa la W o la W, es una W, mejor dicho, y es Baal Mark, es el mercado de Baal, y eso está cada vez saliendo más a la luz. Empiezan a tener control en las sociedades por medio de las universidades, empiezan a tener un sistema adoctrinante y empiezan también con todos aquellos humanos que guarden un poco de hibridaje, están muy tentados a tener el pacto con ellos, pactos de secreto, a cambio de riqueza, poder y de otras cosas más. De ahí vienen que muchos artistas han tenido que hacer estos pactos para poder tener fama, y después de esta fama, ellos mismos, estos grupos de poder, les dicen qué cantar, qué hacer, qué no hacer, qué tipo de actividad deben desarrollar, pero siempre siguiendo ciertas órdenes para ellos. Otra cosa que también empecé a encontrar en diferentes, tanto sociedades secretas como grupos masónicos, grupos jesuitas y demás, pues fue toda esta falsificación de arqueología. Hay muchos sitios, algunas ermitas que pude ver allí en Europa, y ahora que estuve también cerca de España, en diferentes partes, encontrar sitios donde tenían falsificaciones de todo lo que nos han hecho creer, mejor dicho, egipcio, maya y demás, con historias de muchos tiempos, espacios, pero inclusive también historias hasta de tipo Walt Disney, para posteriormente traerlas a la sociedad. Así como también, quizás en los tiempos más tempranos a este reseteo, la modificación de los idiomas, para que nunca estemos ni siquiera cerca de la fonética que pudiéramos recordar hacia las instrucciones de Yobat.
También las guerras, todo lo que nos hicieron creer en las guerras, pues no es otra cosa más que la aportación de los parásitos que traían los propios soldados, iban e infectaban como si fueran caballos de Troya a otras partes del mundo. Y de ahí vienen un montón de infecciones, pandemias y todo disfrazados de guerras. También al humano le empiezan a crear pues una serie de modificaciones. Por ejemplo, la música hace muchos años los instrumentos se afinaban a 432 Hz, ahora se afinan a 440 Hz y tratan también de que todas nuestras fonéticas estén interferidas. Por ejemplo, acuérdense que nosotros teníamos a través del habla, a través de sonidos, podemos controlar la materia, parecido a la alquimia. Pero ahora en la nueva era y en el nuevo desorden mundial lo hacen a través del disfraz de reikis, mantras, yogas, entre otras cosas, donde el humano se siente a gusto aparentemente en ello, pero siempre detrás de este tipo de controles aparece el parásito, aparece el ritual arcóntico. Tú puedes hacer todo eso, sí, pero no tienes por qué nunca hacerlo con la ayuda de un hermano superior o con el beneficio de un ser ascendido y demás. Es tu poder único y absoluto el que puede hacer toda esta alquimia. No necesitas de ello. He tenido experiencias de personas que han ido a ciertos niveles aparentemente de estos grupos como el Reiki y salieron altamente perjudicados. Eso lo tengo comprobado, por lo menos en 3 casos de gente que conozco. Pero no estoy en contra de un Reiki, por ejemplo, si no esto se puede volver qué contra qué. Lo que acabo de decir es que son tus fonéticas naturales las que puedes tener. Al igual que un cábala, puedes tener tu fonética natural, darle una instrucción a la materia como uno lo hizo en la época primigenia y crear tu propia realidad. Eso es parte de lo que hablaremos en los siguientes capítulos. Otra cosa importante, empiezan a sembrar historias como por ejemplo de los extraterrestres y que si van a bajar seres de las estrellas y demás, y ahí tienes a la gente obsesionada hasta el día de hoy con todos estos temas. Empiezan a crear mucha distorsión en la sociedad. Ahí tenemos por ejemplo a nuestros jóvenes al día de hoy con distorsiones sexuales, con problemas ya de las relaciones humanas, las relaciones de familia cada vez más sometidas al caos, y es lo que estamos viendo al día de hoy en este desorden mundial. También nos ocultan la verdadera geometría de la Tierra en el famoso Google Maps, como podemos también por ahí indagar, nos ponen los polos de alguna manera, algunas zonas pixeleadas, y otra cosa también que se está descubriendo al día de hoy, ese famoso viaje a la Luna, que nunca existió, que todo fue grabado aquí, esos famosos poderíos que aparentemente tenían los Estados Unidos o Rusia, que es más bien basados en el manejo de la información, cuando al día de hoy realmente también estamos descubriendo la gran farsa de los satélites. Los satélites no son más que pequeñas orbes dando vueltas a la Tierra, pero no pueden manejar la cantidad de información que tenemos al día de hoy. Este planeta se encuentra lleno de fibras ópticas. Ustedes vean en internet mapa de fibras ópticas, de preferencia dáselo en inglés, y vas a encontrar unas cantidades inmensas de fibra óptica uniendo por todos lados, y de ahí viene aparentemente el internet de las cosas. Si realmente tuviéramos la cantidad de satélites de las cuales a todo el pueblo les han hecho pagar impuestos para sostener a esta élite, con la farsa de los satélites no tendríamos tanta fibra óptica por todos lados. Tenemos hasta dentro del continente, de lado a lado, en los cables de alta tensión, adentro de los cables de alta tensión va fibra óptica para la transmisión de información. También otra cosa que utilizaron en este desorden mundial fue a través de personas de influencia. Crean personas que te empiezan a decir muchas verdades, te empiezan a hablar bonito y te empiezan a decir, mira, la cosa es así, esa, etc.
Sobre todo, muchos de ellos los vas a detectar por sus anillitos, por sus símbolos, por todas las formas que hacen, pero tarde que temprano todos ellos tienen que hacer el tributo. En otras palabras, como una serpiente que va buscando a su presa, la meten y parte de tu energía va a terminar dándosela a un arconte, cuando tu energía debería estar por tu propia voluntad recirculada hacia ti, como lo del doble toroide que explicamos en otras series anteriores a estas. Y entonces estos personajes que están usando como seres de influencia, lo que quieren es siempre que estos, lo voy a dibujar de esta manera. Vamos a verlo desde este punto de vista. Este ser le hace creer cosas a este ser y de manera a través de la manipulación forman las predicciones. Cuando alguien te empieza a decir predicciones, lo que está buscando es que tú le des energía, tú te lo creas y esa energía la utilizan para que se convierta en realidad. Pero en realidad no es una predicción, es una agenda que ellos traen. Y entonces esta agenda es la que vamos a acortar todos nosotros. ¿Cómo? A través del juicio final. Se están viendo ya señales de que esta Matrix que implementaron en la Tierra se está debilitando. Y voy a decir solamente algunas. Si ustedes se ponen a observar a lo largo de lo que está ocurriendo, todos los camuflajes de estos seres se están cayendo. Yo me puse a investigar a propietarios que tienen gente en la sociedad, bancos de sangre, o bien que tienen lugares donde hay peleas de gallos, etc. Y curiosamente en esos sitios se ven entidades, entes. ¿Por qué? Y antes no se veían tanto, ahora ya se están viendo. Porque ya la parte del camuflaje se está perdiendo. Ese camuflaje se está cayendo. Otra cosa importante, a simple vista y en el día y demás, se empiezan a ver los famosos ovnis. ¿Por qué? Porque antes manejaban un campo de frecuencia donde los seres humanos no alcanzábamos a tener esa longitud de onda y ahora se está cayendo. Peor aún, las lluvias más extrañas del planeta. Quiere decir que si el planeta lo tienen bajo un domo y este domo tiene una capa de agua y se ha visto llover de repente peces, se han visto llover sapos, se han visto llover monedas y muchas otras cosas. No es otra cosa más que la Matrix se está debilitando. También empezamos a encontrar cómo es que hay muchas cosas de este tipo. Por ejemplo, personas que durante cierta fase del sueño llegan a descubrir cómo es que los están interviniendo. Y tengo un testimonio de una persona muy cercana a mí que empezó a tener recuerdos de cómo lo estaban interviniendo y pudo tener interacción con un ser etérico diciéndole: ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás controlando mi cuerpo? Y te largas inmediatamente. Y el ser etérico asustarse de que ha sido descubierto. Entonces esto se está viendo cada vez más y más aún. Personas que están recordando segunda o tercera vida. Quiere decir que salieron, fueron llevados al medio kármico y otra vez reimplantados, pues personas por todo el mundo que están recordando cada vez más esto. Entonces con esto quiero decirles que su desorden mundial no está funcionando. Esa es la noticia más favorable y que más felicidad me da. Se las comparto de corazón a todos ustedes. Hasta la próxima.